La pandemia tiene dos lados, el lado sanitario, el lado económico. El lado sanitario, la cuarentena, ahora el aislamiento, y el lado económico, lo que es la crisis, pero tienen un origen, el COVID-19. Entonces, todos lo venimos viviendo día a día, ya no voy a entrar mucho a hablar sobre eso, porque ya toca justamente, como dice el nombre de la exposición, ver cómo reactivamos nuestra actividad profesional y de hecho cómo vamos apoyando a las empresas que son nuestros clientes. Entonces, yo voy a abocarme un poco a mostrar qué es lo que nosotros hemos desarrollado en nuestra experiencia personal, tanto en la empresa consultora que tenemos a cargo, que es Contacom, y apoyando la dirección de Contasys Corp, que es la empresa de desarrollo de tecnología, que asociadas ambas han ido generando pues propuestas digitales tanto para contadores y empresas. Entonces, yo voy un poco a explicar cómo a partir de esa experiencia ustedes como colegas pueden, digamos, servirse de la misma y atender sus propias preocupaciones. Y he señalado que se puede hacer una reactivación en 3 pasos, pero también hay una condición, que esta reactivación tiene que ser digital. Es decir, si queremos hacerlo rápido, que no tenga mucho costo, y añado, desde cualquier lugar, por el tema del trabajo remoto, sin duda tiene que hacerse con herramientas digitales. O sea, tiene que ser una reactivación de una oficina contable digital, ¿ok? Y de esa forma hacerlo en esos 3 pasos que les voy a comentar. En primer lugar, quiero señalarles de que la situación por la que estamos atravesando los contadores públicos es la misma a nivel mundial, de tal forma que la IFAC, que es la Federación Mundial de Contadores Públicos, ha identificado dentro de un documento, un estudio que ha hecho de esta problemática en la profesión, que son 3 tareas básicas o 3 acciones que el contador tiene que desarrollar para superar los efectos del COVID-19. El primer aspecto, cómo gestionar la liquidez del propio contador y su estudio contable, digamos, de manera interna. También, obviamente, de cara al cliente, la liquidez de sus clientes, las empresas. La otra preocupación es el trabajo remoto, que como ahora nos estamos ya un poco acostumbrando, muchos pensaban que se acababa el 30 de junio, pero en la práctica vamos a convivir con esta nueva normalidad. Es decir, probablemente se vayan flexibilizando las medidas de aislamiento, pero como el virus todavía va a estar presente hasta que no haya cura, otra vez seguramente, Dios no quiera que sea muy profundo, va a haber nuevamente una escala de contagio y otra vez otra medida de aislamiento. Eso está pasando, como sabemos, en muchos países que ya lo habían visto superado al problema del COVID-19. La propia China otra vez está entrando a medidas de aislamiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya una cura definitiva o la famosa vacuna. No tenemos fecha. Por eso que el trabajo remoto ya es una realidad. O sea, en la práctica es la alternativa para operar de forma segura, sin tener riesgo de contagio. Y el trabajo remoto tiene un doble reto. Uno, ¿cómo trabajo de forma remota con mis clientes? O sea, las empresas que están reactivándose y que quieren que el contador le preste servicio, pero a distancia. Y un segundo reto es cómo hago ese mismo trabajo remoto con mis colaboradores, que también están en sus casas. Probablemente en Huaraz o en Chimbote, en la circunscripción de Ancash, no se sienta mucho todavía este tema de la forma como se está viviendo en Lima, no lo sé, me puedo equivocar, pero en Lima en general los colaboradores no quieren trabajar de manera física. Nosotros como empresa, por ejemplo, estamos trabajando 100% remoto. ¿Por qué? Porque es mucho más sano, más cómodo para los colaboradores que no salgan de sus casas para evitar contagiarse y hagan su trabajo en forma remota. Entonces, tanto los clientes como los colaboradores van a ir imponiendo este trabajo remoto, en la medida de que esta pandemia todavía tiene tiempo para ser superada. Y probablemente, esa es una hipótesis mía,
probablemente cuando se supere la pandemia, muchos vamos a encontrar que el trabajo remoto es más beneficioso para todo tipo de actividad, y en general vamos a quedarnos con esa forma de trabajo, porque se van a encontrar muchos beneficios, que luego lo podemos comentar. Entonces, trabajo remoto es un reto, pero mirando al cliente, a quien tengo que atenderlo a distancia y coordinando con mis colaboradores, ¿ok? Ese es la segunda acción básica que el contador público tiene que desarrollar de cara al COVID-19, de acuerdo a la recomendación de IFAC. Y un tercer aspecto que señala IFAC es la educación online. Quiere decir que el contador tiene que seguir educándose, tiene que seguir aprendiendo, pero igual desde su casa, a distancia. Recordemos que los contadores somos las profesiones más organizadas del mundo, y a nivel nacional siempre tenemos eventos nacionales, convenciones, congresos, seminarios donde nos formamos, nos actualizamos. Bueno, eso por lo menos el 2020 se ha acabado, no van a haber eventos de ese tipo y necesitamos seguir actualizándonos. Y la única alternativa seria es la educación online. Pero ojo que la educación online es mucho más que ver un webinar, que dicho sea de paso, como el nuestro, el actual, sí les da muchos valores, muchas alternativas, pero requiere que sea sostenida, sistemática. Entonces, es un nuevo reto para el contador. Entonces, fíjense, ya IFAC a nivel mundial ha identificado 3 acciones básicas que el contador debe desarrollar para ir superando este problema en la pandemia. La gestión de liquidez, el trabajo remoto y la educación online. Y justamente esos son los 3 pasos que nosotros ahora vamos a desarrollar, que les pueden ayudar ya en su trabajo personal, tanto como estudio contable, digamos que opera de manera independiente, o como contador dentro de una organización, ¿ok? Entonces, 3 pasos para la reactivación del estudio contable. En primer lugar, vamos a ver el tema de liquidez. Claro, muchos dirán, ¿qué hago para conseguir liquidez? Bueno, lo que hacíamos normalmente era vender nuestros servicios, pero hay un problema, que las empresas tampoco están operando, entonces se ha roto la cadena de pagos. Y las pocas empresas que operan, en general han cambiado sus necesidades de consumo, y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las necesidades de las empresas? ¿Cuáles eran antes del COVID-19 y cuáles son ahora? Entonces, por el primer lugar, las necesidades anteriores, las preocupaciones eran de orden tributario. Recuerden, las empresas siempre valoraban la elaboración de libros electrónicos, los PDTs anuales y mensuales, últimamente el tema de validación de facturas electrónicas, libros electrónicos, ¿no? Desde el punto de vista tributario había una valoración al trabajo del contador. También habían de orden laboral, ¿no? ¿De acuerdo? Que no tenían tanto peso como las tributarias. Y las necesidades de orden financiero, que en general las pequeñas empresas muy poco requerían al contador, es decir, estados financieros, reportes financieros. Y de alguna manera la necesidad de la empresa era más de orden tributario. Ahora, en esta pandemia se ha invertido el orden. El que tiene más importancia es el lado de las necesidades financieras, es decir, precisamente las empresas necesitan también ver cómo generan liquidez para que sigan operando. Y en general eso implica financiamiento, ¿no? Hemos visto el tema de Reactiva, de FAE, y en general las empresas tienen que gestionar su liquidez constantemente y van a exigir al contador probablemente reportes mucho más oportunos sobre temas de liquidez, más que antes. Las obligaciones laborales también son importantes, más que las tributarias incluso, por el tema de las empresas que han entrado a suspensión parcial, suspensión perfecta de labores, el tema de los subsidios, el tratamiento de los nuevos protocolos sanitarios, entre otras cosas. Adquiere más importancia, además porque generan más contingencias para las empresas. Y en el lado tributario,
como quiera que la SUNAT amplió los plazos de entrega de libros electrónicos, PDTs, que este mes ya se reactiva, incluso los mensuales y anuales, ha perdido vigencia. Entonces, ¿cómo debe reaccionar el contador para generar liquidez? Primero, ser empático con las empresas, con su cliente, es decir, ponerse en su papel y ver qué es lo que necesita. Y lo que necesita ahora es distinto a lo que necesitaba antes. O sea, siempre le va a pedir servicio tributario, y de hecho lo va a hacer, pero en mayor medida el empresario va a estar más preocupado por su liquidez, por su gestión financiera. Entonces, el contador que empieza a entender esa necesidad y empieza a darle solución, y vamos al lado derecho, ¿no? Que el empresario día a día va a estar preocupado por generar liquidez. ¿Y qué es la liquidez para el empresario? Básicamente lo que tenga en efectivo y lo que puede cobrar en forma segura, porque se ha roto la cadena de pagos. Pero el empresario sí tiene cosas seguras que hacer, tiene costos fijos y tiene pagos de proveedores. Entonces, tiene ingresos inciertos y tiene egresos seguros, inevitables. Y eso también va a ser la nueva normalidad de las empresas. Entonces, el contador tiene que aceptarse esa necesidad y tiene que entregarle herramientas. Entonces, ese es un primer aspecto que nosotros recomendamos a los contadores. Pónganse en el papel del empresario y qué necesidades nuevas tienen y empiecen a atenderlas. Porque es la mejor forma para que el empresario nos pague los honorarios que estamos esperando e incluso valore nuestro trabajo. Ese es un primer aspecto muy importante. Ahora, eso más o menos en todo lo que en estos meses que vienen. Claro, alguien dirá, pero eso es por ahora, luego van a seguir volviendo los problemas tributarios. Probablemente sí, probablemente no. Y eso lo vamos a ver cuando toquemos el tema digital. Porque el tema tributario, al estar digitalizándose cada vez más por la SUNAT, va a hacer que se reste un poco también en cuanto a la obligación para que el contador desarrolle tareas, porque se está digitalizando el tema tributario. Entonces, lo que quiero decirles, colegas, es de que una mirada financiera de nuestro servicio a las empresas nos permitiría en esta nueva normalidad, donde hay crisis empresarial, crisis de liquidez, que los empresarios valoren nuestros servicios y nos paguen por él. Y ahí tienen más o menos el universo de empresas. Fíjense, a nivel nacional hay más o menos 2 millones y pico de empresas. Pero como ustedes ven en esa pirámide, ahí están todos los regímenes tributarios, quienes están obligados a facturación electrónica. En general, las medianas y grandes empresas, que son como 15,000 en el país, en general, ese grupo de empresas, hay una sobreoferta de servicios contables. Y todos quieren atender a esas empresas, a los PRICOs o PRICOs nacionales. Pero las pequeñas empresas, que son como 300,000 empresas en el país y que están también obligadas a emitir factura electrónica y que llevan distintos regímenes de libros, etcétera, están medianamente atendidas. ¿Por qué? Porque ahí básicamente se ha enfocado un servicio tributario, muy poco financiero. Pero más abajo de la pirámide de la microempresa, donde hay 2 millones de microempresas, claro, desde las chiquitas de 1 o 2 integrantes hasta 10 integrantes o más, y que pueden calificarse como microempresa, esas ni siquiera el tema tributario, porque están probablemente en el RER o en el RUS, y que el contador no ha podido llegar a ellas porque no hay la obligación tributaria, fíjense, pero sí hay la necesidad financiera. Entonces, si miramos el mercado como un prestador de servicio, porque el contador también es como un emprendedor de servicios contables, tiene que mirar a quién le vende el servicio. Y en general, si uno ve el mercado, ve que hay muchas oportunidades, tanto a nivel de medianas, pequeñas y microempresas. Pero tiene que diversificar su propuesta, tiene que empezar a entender qué necesita su cliente. Y solo de esa forma generar liquidez. ¿Por qué? Porque el cliente le va a pagar al quien le entregue un buen servicio. Y entre otras cosas, cabe preguntarse a qué clientes quiero atender como contador. Entonces, en base a eso va a tomar decisiones. ¿Qué tipo de plataformas digitales tiene que desarrollar?
qué equipo debe tener entre sus colaboradores, qué conocimientos debe también tener el propio contador. Entre otras cosas, empieza a desarrollar su modelo de negocio, o sea, cómo va a atender ese mercado y competir con otros contadores que también quieren hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, el contador va a tener que hacer su propio plan financiero, y hacer un plan financiero ¿para quién? Para sus clientes. Porque, repito, en esta época de pandemia, las empresas, mucho más que buscar la rentabilidad, están buscando la liquidez. Si no, pónganse a ver nada más de esas campañas de descuento. El día de hoy se está desarrollando el Cyber Wow, que es una campaña en redes sociales de descuentos, y uno, por ejemplo, encuentra boletos aéreos en LAN o LATAM por $14. Entonces uno dice, ¿de cuándo aquí LATAM vende pasajes que antes cobraba por esos pasajes $100 o $150 y ahora cobra $14? Es que LATAM lo que quiere es liquidez para sobrevivir y sacrifica rentabilidad. Con eso, ¿qué les quiero decir, colegas? Que probablemente hoy, en el momento de crisis, el empresario, más que valorar un estado de resultados, un estado de situación financiera, valore un flujo de caja, un plan financiero, más que una información de rentabilidad, una información de liquidez. Entonces, fíjense, esos aspectos pueden orientar al contador a cómo vender sus servicios. Y reportes como estos que les muestro, hoy son mucho más urgentes y, por tanto, importantes para el empresario. Un flujo de caja semanal, ¿no? Donde el contador le muestre o le ayuda al empresario a darse cuenta, con la liquidez que tiene, con las cuentas por cobrar y las ventas al contado, ojo, porque las ventas al crédito no dan liquidez, y sus gastos fijos, hasta cuándo puede operar esa empresa y cuándo va a parar. Porque la liquidez es como la gasolina de un carro. Si no hay gasolina, el carro se para. Es igual la liquidez en la empresa, la caja. Y entonces este reporte, por ejemplo, le puede ayudar al empresario, a través del contador, a darse cuenta que si sigue de esa manera, su empresa va a cerrar en 5, 6, 10, 12 semanas. Y por tanto tiene que tomar otro tipo de decisiones, de financiar, de aportar más capital, estamos hablando del empresario, ¿no? De vender algún activo o de achicar su empresa, no lo sé. Pero esa es una información básica que el contador puede construir, un flujo de caja semanal y entregar como servicio y recibir liquidez a cambio. Entonces, es un tema que nosotros queremos compartir. Precisamente nuestro software Conta Syscorp, el módulo contable, ya tiene una estructuración de este tipo de reportes. Por ejemplo, es una novedad. En breves semanas vamos a empezar a entregar incluso cómo elaborarlo, con qué plantilla, pero ya nosotros, en respuesta también a esa necesidad del contador y de las empresas, hemos acondicionado este reporte. Es un reporte muy importante que atiende al problema de liquidez. Y en general, estar atento a las modificaciones tributarias, las modificaciones laborales. Otro tema que les voy a mostrar también es apoyar a la empresa en el control de su plan de vigilancia y prevención y control del COVID-19, el famoso plan que se ha registrado en Syscovid del Ministerio de Salud. También ese control se puede digitalizar y les voy a hacer una muestra. Entonces, ese es un tema más laboral. Entonces, temas financieros, temas laborales y temas tributarios que siempre el cliente, el empresario va a exigir, pero que lamentablemente están empezando a perder relevancia. ¿Por qué? Porque o se están digitalizando tanto, o la mayoría de contadores presta ese mismo servicio, que al final el precio cae. Al caer el precio, no genera la liquidez que un contador espera. ¿De acuerdo? Vamos a ver el segundo tema, el trabajo remoto. ¿Qué entendemos por trabajo remoto? Claro, muchos dirán, yo ya hago trabajo remoto, por ejemplo, hago videollamadas por Zoom o por Google Meets, es una necesidad de trabajo remoto. Accedo en forma remota a mi máquina vía, no sé, TeamWeaver, Anydesk, etcétera, herramientas que permiten, que muchos contadores saben, acceder en forma remota de un sitio a otro a una máquina. Y con eso
probablemente ya entienden qué es el trabajo remoto. Sin embargo, esa es una parte del trabajo remoto y probablemente es una forma no tan segura de hacer trabajo remoto. Entonces, les vamos a transmitir la experiencia que hemos desarrollado y luego les vamos a decir con qué herramienta pueden hacerlo, incluso también de carácter gratuito, ¿ok? Esta es un poco la experiencia que hemos desarrollado nosotros de convertir nuestra oficina física en oficina digital. Y lo hemos hecho a través de una herramienta que se llama Teams de Microsoft. Es una herramienta que incluso tiene un manejo gratuito de 1 año en el primer registro, y luego ya las personas pueden acceder a planes que son bien cómodos, porque la cuenta está alrededor de $5, o sea, al mes. O sea, no es un costo sumamente alto, ¿de acuerdo? Después del año. Entonces, ¿qué nos ha permitido el Teams? Uno, trasladar nuestra oficina física que ustedes ven ahí a una oficina digital. Es decir, la oficina física que tenía el área contable, tributaria, laboral, la parte de tesorería, etcétera. Como ya por el COVID-19 tuvimos que cerrar, lo hemos trasladado a una oficina digital dentro de Microsoft Teams, que es una herramienta digital que forma parte de Office 365 y se integra con los correos electrónicos de Office, ¿de acuerdo? Entonces, en ese espacio ya tenemos la oficina y les voy a mostrar. Luego, todas las tareas, toda la planificación que hacíamos con nuestros colaboradores, nuestros clientes, la programación de trabajo, de visitas a los clientes que teníamos calendarizado y el propio calendario de vencimientos de nuestros clientes, eso lo vamos a mostrar en la segunda presentación, ya está en forma digital a través de herramientas también que forman parte de Teams, que se llaman Calendar o Planner, que son autoconfigurables, o sea, totalmente digital. El marcado de horas que hacíamos con huella digital u otras herramientas, también se hace digital desde el propio celular o vía entrar a una página web y ya tienen el marcado de horas. Y lo más importante, que en realidad va a ayudar a que los contadores ya lleguen al concepto de cero papel, es el archivo digital. Es decir, esos grandes archivadores que los contadores tenemos o teníamos siempre detrás de nuestro escritorio, ¿no? Archivadores de facturas, de depósitos, de voucher, de retenciones, no lo sé, ya no existen, no deberían existir además, no solo por el tema del trabajo que se hace remoto, sino porque la propia SUNAT ya no está exigiendo la documentación física para efectos de la deducibilidad de gastos, por ejemplo, sino ya está haciéndolo más de manera electrónica. Y aprovechando que hay esta exigencia o esta tendencia al trabajo remoto, se puede construir archivos digitales que son repositorios donde se van acumulando toda esa información, no solamente para ser almacenada, sino para que se utilicen para el proceso contable y se automaticen muchos de los trabajos manuales que hacíamos de ingresar facturas, boletas, voucher. Tranquilamente se puede capturar la información e ingresarse a los sistemas contables, que es la parte que Gustavo va a desarrollar. Y eso permitiría que el contador construya una oficina digital. Fíjense. Claro, ustedes dirán, pero todo eso debe ser súper complejo. Y yo les aseguro que no. Ustedes pueden acceder al canal de Contasys Corp en YouTube. Busquen YouTube Contasys Corp y busquen trabajo remoto y van a encontrar 3 videos que les van a explicar cómo hacer todo lo que les he dicho en menos de 20 o 30 minutos. ¿Ok? Y nosotros, por el lado de Contasys Corp, estamos ofreciendo a nuestros clientes cuentas gratuitas de Microsoft Teams por 1 año. Así que el que tiene ese ánimo de adecuarse rápidamente, tiene recursos para hacerlo. ¿De acuerdo? Y una vez que tenemos construida nuestra oficina digital para atender en forma remota, también pueden adecuar su oficina situacional, que es la que les va a ayudar a hacer la vigilancia del COVID-19 entre sus colaboradores, o incluso, que esa es una exigencia del Ministerio de Salud, o incluso venderlo como un servicio a sus clientes, que ahora les voy a mostrar. Entonces, todo esto, colegas, está digitalizado. Ahora, fíjense, algunos estarán diciendo, hasta acá el señor Captcha no hablaba nada de contabilidad.
Eso tiene justamente que ver luego con el concepto de educación online. Es probable, colegas, que lo que necesitamos capacitarnos no es necesariamente ni en contabilidad, ni en tributación, ni en finanzas, ni en auditoría, sino en capacitarnos justamente en habilidades digitales, en entender las herramientas y en aprender a trabajar en forma remota o aprender a manejar equipos a distancia. Y eso lo llaman habilidades blandas, la cual normalmente no hemos sido formados en ellos. Pero ese es parte del reto. Entonces, estas herramientas no son complejas, la podemos rápidamente entender, y fíjense lo que tendríamos como oficina contable digital, ¿no? Ahí está el Teams, que es este espacio de un poco color púrpura, y en ese marco de trabajo está todo el proceso de recepción de documentos, el sistema contable, la generación de libros electrónicos, todo automatizado, obviamente operado a distancia, y entregar los reportes al cliente, interactuando con su NAI. O sea, todo ese proceso se puede realizar en forma remota, con herramientas digitales y de forma rápida y sin que les sea muy costosa. Por eso se está hablando mucho ahora, colegas, de lo que es el software en la nube. Por ese lado también Contasys Corp, acercándose a esa necesidad de los contadores, ya ha puesto en el mercado la migración a la nube de todos sus sistemas, y estamos en la nube, y los contadores pueden acceder igual para potenciar su trabajo remoto, y también pueden acceder a herramientas como Teams, ¿de acuerdo? Entonces, una oficina contable digital para poder operar en forma remota. Igual, muchos dirán, eso es caro o es difícil de usar, y yo les puedo asegurar que incluso ese modelo de contabilidad en la nube es más barato que el modelo de instalar los sistemas en sus computadoras. Y eso, de una parte, va a ser explicada por Gustavo, pero básicamente les digo que evita que compren equipos de cómputo carísimos, porque todo el repositorio está en la nube, y evita que estén instalando de forma complicada su software en sus máquinas y en sus redes físicas. Y sencillamente les va a llevar a conectarse vía internet a cada uno de sus licencias y trabajar con sus clientes en forma remota. Entonces, son soluciones que comprobadamente sí les van a ayudar en este escenario, también desde el punto de vista económico y de forma más fácil. ¿De acuerdo? Y finalmente vamos a entrar a educación online. ¿Qué es la educación online? Claro, voy a ir a un evento de impuesto a la renta, de NIF, de NIC-SP, todos son temas técnicos que los contadores, de hecho, necesitamos actualizarnos, pero ya sabemos. Pero fíjense esos datos que acabo de poner en la diapositiva. La educación online, estos son datos de Lima, en esta cuarentena, fíjense, ha obligado a que casi el 50%, más del 50% en todo caso, de personas entre 36 y 45 años hayan preferido suscribirse a plataformas de educación virtual, 63%, y solo un 42% a plataformas de streaming de películas, tipo, algunos de ustedes han visto Netflix, Amazon Prime, etcétera, que son plataformas de streaming de películas en forma virtual. Es decir, el consumidor, entre ellos los contadores, han entendido la necesidad de educarse de manera virtual y se han suscrito, ¿de acuerdo?, a programas de educación online. Y la pregunta es, ¿en qué se están capacitando en general estos peruanos, o se han capacitado en la etapa de cuarentena? En cómo manejar internet, cómo entender el trabajo remoto, entre otras cosas. Por eso yo me animo a decir que el contador en la parte de educación online, y que de hecho tiene que hacer, más que actualizarse solamente en tributación, en finanzas, tiene que capacitarse en cómo convertirse en un contador digital, cómo manejar las herramientas digitales y convivir con esta nueva normalidad. Porque esta nueva normalidad ya está en nosotros. Y mucho ojo, estamos hablando de contadores de 36, probablemente de 36 a 45 años. Y hay otro de 46 a 60, que es un segmento que, digamos, le va a costar
nos va a costar más la digitalización. Pero hay otro segmento de 25 a 35 años, que también lo dice esta estadística, los jóvenes, ellos no se están suscribiendo a educación online, ellos más bien se suscriben a plataformas de películas. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque esas personas sienten menos necesidad de digitalizarse, los jóvenes, los millennials, como se llama, porque ellos ya son digitales y nos tienen una ventaja generacional. Y obviamente vamos a competir, pero fíjense qué es lo que está pasando en el mercado. Entonces, esos aspectos es importante que se tengan en cuenta. Entonces, ¿en qué nos debemos capacitar? De forma digital o llamada educación online, es probablemente en competencias digitales. ¿Y cuáles son esas competencias digitales? De hecho, hay que estudiar, actualizarse en tributación, en temas laborales, en NIF, en NIC-SP, no lo sé. Pero sobre todo, en cómo hacer una comunicación digital, cómo trabajar en red, cómo obtener liderazgo en red, el aprendizaje continuo, la orientación al cliente, el tema de empatía que les dije, etc. Son competencias blandas, son habilidades blandas, digitales, que en general no lo hemos desarrollado, pero que los vamos a necesitar para convertirnos en profesionales digitales o en contadores digitales. Y lo que hemos hecho nosotros en Contasys Corp es desarrollar un programa de certificación para contador digital. Les voy a explicar un poco de qué se trata. Nosotros creemos, ya un poco evaluando todos estos cambios, esta nueva normalidad, que el contador debe ser un profesional empático, es decir, entender a su cliente, analítico es decir, analizar la información más que pensar en prepararlo manualmente, usar la información, oportuno, porque tiene que generar información ya no anual, el cierre anual ya no sé si sirva, el cierre mensual probablemente algo pueda servir, pero la empresa está esperando información semanal, flujo de caja semanal o incluso en línea. Fíjense cómo está cambiando el escenario. Entonces, tiene que ser un profesional oportuno y emprendedor, es decir, que sienta también y comprenda lo que es hacer negocios, para que no solo asesore a sus clientes, sino también desarrolle su propia actividad de servicios. ¿De acuerdo? Desde esa perspectiva, creemos que el contador tiene que formarse en un cambio cultural, donde pueda fomentar el trabajo remoto, se dan cuenta, lo que ya dijo IFAC, la educación online, que también estamos viendo, el uso inteligente de la información, o sea, no basta generar datos, sino información para que sus clientes tomen decisiones, promover negocios en línea. Fíjense, está primando mucho el nuevo modelo de negocios llamado e-commerce, que las empresas están implementando para superar la pandemia. Pero los sistemas contables y muchos contadores no estamos preparados para gestionar y promover negocios en línea, el e-commerce. Entonces hay que entender ese tipo de negocios. El cumplimiento tributario electrónico, la fiscalización electrónica que está haciendo SUNAT tiene que ser hecha por el contador de forma preventiva. Y la gestión del cambio. Todos esos aspectos el contador tiene que irse capacitando, ¿no? Aspectos y promoverlo como parte de su perfil. Y nosotros como empresa tenemos una propuesta de certificación que ya le hemos lanzado, que se llama Certificación de Contador Digital, que tiene 4 niveles y que ya incluso a través del Colegio de Contadores de Ancash, ¿no? de la sede Huaraz, Chimbote, podremos hacerles de conocimiento, e incluso les comento que el primer nivel es gratuito, el nivel de contabilidad básica digital. Entonces ya lo hemos lanzado nosotros justamente entendiendo que el contador tiene que entender esas habilidades digitales para que empiece a operar en forma remota. Entonces es una propuesta que ya lo estamos poniendo en marcha, ¿de acuerdo? Y con eso, colegas, comentarles que la meta es alcanzable, no es compleja, y unos 5 minutos me van a dar, por favor, para intentar mostrarles. Por favor, dime, Zuli, confirma ese mi pantalla, para mostrarles la herramienta colaborativa donde
todo lo que les he dicho se está llevando a cabo en nuestra empresa. Sí, podemos Confírmame, por favor. Ok, entonces, colegas, para los que ven mi pantalla, estoy en Teams, en esa herramienta tecnológica llamada Teams. Ustedes ven aquí a la izquierda todas las herramientas que me dispone esta herramienta Teams, y aquí está mi oficina digital en equipos. Entonces yo accedo a equipos y voy a entrar a mi oficina digital, que es esta. Fíjense, en la oficina digital, que es la réplica de mi oficina física, vamos a encontrar todas las herramientas que les he comentado y que me van a ayudar a reactivar mi oficina contable. Entonces voy a activar las herramientas con un clic, y ustedes ven aquí arriba, en las pestañas están todas las herramientas que me van a ayudar a hacer el trabajo digital. En primer lugar está la herramienta de negocios online, que es una herramienta que más o menos me va a ayudar a atender a mi cliente en forma remota, facturarle, venderle mis servicios, ¿no? Incluso tiene facturación electrónica que lo puede usar el contador para sí o para sus clientes. Está la herramienta de compliance, que es la herramienta que Gustavo ambas les va a mostrar, que permite hacer la auditoría electrónica de facturas, de venta, de compra electrónicas. Está nuestro módulo de Certify, que es la educación en línea que estamos proponiendo. Por ejemplo, ya está cargado este nivel básico que es gratuito. Les vamos a pasar luego un link. Zuli me va a ayudar en eso para que puedan registrarse quienes estén interesados. Y este programa va a empezar a desarrollarse en 2 semanas en forma virtual, para enseñar a los colegas fundamentos de la contabilidad digital, cómo se genera un negocio, un e-commerce, venta en línea, cobro en línea, delivery, la gestión de salidas, inventarios, cómo generar libros electrónicos en línea y cómo hacer cumplimiento tributario en línea. Ojo, ya la SUNAT había anunciado que el registro de ventas y compras ya no lo iba a hacer obligatorio. ¿Por qué? Porque prácticamente ya se podía obtener en forma automática. Eso es algo que más o menos ya estamos haciendo con estas herramientas. Entonces, fíjense, yo en esta oficina digital ya tengo prácticamente todas mis herramientas digitales para atender a mi cliente. Y si tengo dudas de cómo manejar mis sistemas, tengo los manuales en línea que me van a ayudar a entender cómo operar los software contables, las herramientas de compliance tributario, cómo hacer la educación en línea, entre otras cosas. Y también tenemos el acceso al canal YouTube, al cual les invitamos a suscribirse, porque ahí van a formar parte de nuestra comunidad también y recibir un conjunto de videos todos los días o en forma interdiaria para que se vayan formando en competencias como el trabajo remoto. Entonces, fíjense, colegas, prácticamente todas las herramientas que ustedes necesitan para operar ya lo tienen en un solo espacio. Y no solo eso, pueden hacer videollamadas, pueden hacer chat, ¿no? Pueden manejar calendarios para que programen sus trabajos con sus clientes, pueden tener sus archivos, sus repositorios digitales que les comenté, de eso les va a hablar Gustavo, y planificar sus actividades. ¿De acuerdo? Todo en un solo espacio colaborativo. Ahora, yo les voy a mostrar otra aplicación que de repente, con eso me voy a despedir por el tiempo, les va a gustar, que es la sala situacional de COVID, que nosotros hemos adecuado. ¿Para qué? Para que todos esos requisitos que tiene una empresa para operar bajo los protocolos del Ministerio de Salud lo puede hacer de forma digital. Entonces, por ejemplo, en esta sala situacional de COVID-19 tienen las fichas en el cual los trabajadores tienen que rellenar el control de temperatura, ¿no? La sintomatología, que eso se hace en forma diaria al entrar y salir de la empresa, ¿no? Que queda registrado y que también se puede hacer desde un celular. Y la parte de el seguimiento que se puede hacer cuando generen alertas. Si aparece un caso de temperatura más de 41 grados, tengo que seguir, fíjense, esos casos sospechosos o aquellos colaboradores que están en tratamiento y están recuperados.
Todas estas son obligaciones que nos está haciendo el Ministerio de Salud y que SUNAFIL va a empezar a fiscalizar a las empresas. También se puede digitalizar y también tienen el archivo que SUNAFIL les va a exigir para verificar que se haya hecho todos esos controles, que es esta base de datos, que ya en general las empresas donde queda registrado todos esos protocolos de control sanitario y que quedan registrados para que cuando SUNAFIL venga pueda verificar que sí se ha cumplido con todos esos protocolos. Todo eso, se dan cuenta, se puede digitalizar. Entonces, en general, el mensaje que queremos darles es eso, que en 3 pasos: 1, preocupándonos por la liquidez, lógico, a partir de mi cliente, yo genero liquidez para mí, implementando trabajo remoto, para el cual tengo que usar plataformas colaborativas como esta, y la educación online, no solamente en temas contables, sino en competencias digitales, en entender todas estas herramientas que me permitan nuevamente tener el liderazgo que todo profesional contable está llamado a desarrollar en la sociedad. Así que nada, muchas